Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos, hermanas y queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Como siempre, mi nombre es Orlando Rodulfo. Me encuentro aquí en San Joaquín del estado Carabobo, aquí en Venezuela, aquí en mi hogar, a donde tengo más de 20 años viviendo, gracias al Señor, salvado por su gracia. Hoy quisiera comenzar para compartir algo de la palabra de Dios con ustedes, y porque en estos días me encontré a un amigo y él me preguntaba por qué nosotros nos congregamos de esa manera y no nos congregamos igual como otras congregaciones. Y me puse a leer estas escrituras. Eso estaba repartiendo tratado. Cuando yo reparto tratado, siempre hay preguntas que me hacen algunos que están militando en otros sistemas de congregaciones, y también personas no salvadas. En su mayoría las personas no salvadas conocen congregaciones y preguntan por qué se congregan ustedes así, de esa manera, no como los otros, con instrumentos y otras cosas. Quisiera comenzar cantando en el himno 552, solamente la primera estrofa. Esto de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo en todo el mundo. Congregados en tu nombre, invisible estás aquí. Eres Dios y también hombre, oh Señor, no hay otro así. A tu Padre le diremos de la gloria de tu ser, aunque poco comprendemos de lo que Él sí puede ver. Bueno, quisiera leerte las escrituras, y con las mismas escrituras te quisiera compartir con ustedes el orden de lo que es una asamblea congregada al nombre del Señor, y las escrituras que enseñan cómo se deben de congregar, cómo es el andar de un creyente, y el paso primero, que es la salvación, la predicación del evangelio, la responsabilidad de nosotros como salvados, y la responsabilidad del nuevo creyente y la responsabilidad de cada uno para con Dios. Hechos de los Apóstoles 2, voy a abreviar, versículo 37. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La vida de los primeros cristianos. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Que el Señor añada bendiciones a su palabra, y voy a seguir ayudándome
y ayudándonos con los versículos que pueda ir citando para ir complementando lo que es la doctrina que nosotros practicamos, que viene de las enseñanzas del Señor y fueron transmitidas a los apóstoles y ha llegado hasta estos tiempos. Bueno, todo comienza por la predicación del Evangelio. El Señor Jesucristo instruyó a los discípulos. Él les pudo enseñar que Él los iba a enviar en medio de lobos. Ellos fueron enviados por el Señor a predicar el mensaje de salvación. El Señor Jesucristo tuvo que entregar su vida y morir clavado en una cruz, símbolo de maldición, por amor a nuestras almas. Él era el único que podía pagar la deuda que ningún ser humano iba a poder justificarse delante de Dios por sus propios medios ni por lo que pudiera hacer, porque la salvación en realidad es gratuita, es un regalo de Dios, no es por obras para que nadie se gloríe, pero el salvado demuestra su fe con las obras posteriores que va a hacer después de la salvación. No es antes de la salvación, es después de que es salvo, obedeciendo al Señor Jesucristo. Vemos que Él fue crucificado, fue sepultado y resucitó al tercer día y les ordenó que predicasen el Evangelio comenzando desde Jerusalén. Cada uno vivimos en una localidad, hemos sido los que somos salvos, que hemos escuchado el mensaje de salvación como lo requiere el Señor. Nuestros corazones fueron quebrantados. Por eso aquí cuando Pedro predicó, después que ellos obedecieron al Señor, el mismo Señor les dijo que fueran a un sitio a donde vino la venida del Espíritu Santo, fueron bautizados en el Espíritu o el Espíritu Santo, y vemos que ahí entonces esto fue un bautismo histórico. Ya el que cree hoy, el que cree al instante, es sellado con el Espíritu Santo, el aras de la promesa, y es la garantía de que usted pueda caminar aquí, pueda entender y obedecer al Señor, y es la garantía, si ocurre el arrebatamiento, ser sacados de aquí. El que no tiene el Espíritu no es de Él, no va a escuchar al Señor cuando lo llame, se va a quedar, porque hay muchos que son creyentes nominales que no son salvos y no tienen el Espíritu, pero profesan fe. Entonces los que somos salvos vamos a oír la voz del Señor cuando Él nos llame, y vamos a subir en un abrir y cerrar de ojos. Todo. Primero los muertos en Cristo, luego nosotros los que vivimos seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire. Entonces vemos que Pedro con los 11, porque él no predicó solo, sino con los 11 acompañados, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, obedecieron, comenzaron desde allá. Esto sea notorio, oí mis palabras. Entonces vemos que ellos se compungieron de corazón y creyeron a lo que Pedro les predicó, se compungieron y ellos se arrepintieron y creyeron en el Señor. Se bautizaron porque ellos creyeron en el Señor, y entonces vemos que los exhortaba con otras palabras, hablando sobre esa perversa generación que había, pero ya ellos fueron salvados. Entonces dice que los que recibieron su palabra, que es lo mismo que creer al mensaje, que aceptar su parte de culpa y reconocer que el Señor murió por culpa de ellos. Esto fue lo que reconocieron esa persona. Es que se añadieron aquel día 3,000 personas, fueron añadidos. Entonces perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en lo que nosotros practicamos, y con base de los profetas. Y para que el creyente
pueda agradar a Dios, tiene que vivir en santidad. Ya nosotros fuimos santificados, fuimos comprados, fueron nuestros corazones lavados con la preciosa sangre del Señor. Por eso nosotros caminamos aparte del mundo, porque ya a nosotros no nos atrae los deseos mundanales de esta generación mala. Entonces los creyentes caminamos a espalda de una corriente mundanal. Por eso nosotros no nos agrada ya las cosas que nosotros, eso que practicábamos, las borracheras, la fiesta, la idolatría, nada de esto, sino que obedecemos al Señor. Entonces vemos aquí que aquí fue la época de oro de la iglesia, fue el comienzo de la iglesia. Había santidad, había obediencia. Por eso vemos que vendían sus propiedades y ellos tenían como una comunidad. Ahorita nosotros no vivimos así. Tengo un poco de gripe, me disculpan. Ellos vendían sus propiedades, sus heredades. Vemos el Señor que habló en varias oportunidades de heredades. Ellos tenían su herencia. Vemos el caso de Ananías y Zafira. Esa era una herencia de ellos, eran judíos. Y vendían sus propiedades y todos lo juntaban y tenían todo en común. Todo. Había sinceridad en el corazón. Había mucho amor. Por eso dice que perseverando y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Había una sinceridad en el corazón de ellos. Todos los creyentes tenemos el amor de Cristo morando en nuestros corazones. Entonces vemos que ellos estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Era la época de oro. Ellos estaban obedeciendo al mandato del Señor y nosotros no podemos salvar. La salvación pertenece a Dios y al Cordero. El Cordero es el Hijo de Dios. Entonces, bautizados y se añadían. Entonces vemos que el Señor Jesucristo salvó al apóstol Pablo. Y vemos en toda la carta en este libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo escribió el mismo evangelista Lucas, porque él no era un apóstol, él no vio al Señor, él no estuvo en la crucifixión del Señor, pero él recopiló de cada uno de los apóstoles y él fue guiado por el Espíritu Santo y fue un hombre muy usado para este ministerio. Me gusta mucho, a mí me gusta predicar mucho en el Evangelio de Lucas también. Todos los evangelios tienen armonía, pero todos los evangelios armonizan con los hechos de los apóstoles. Y aquí vemos la vida de los primeros cristianos en obediencia. Aquí vemos cuando se empezaron a formar las iglesias. Entonces ellos tenían una obediencia a la doctrina. La doctrina la acabamos de leer en Hechos 2 de los Apóstoles. La predicación es esencial. El Señor quiere que todos los hombres sean salvos. Familiares y personas que no son salvos. Entonces ellos comenzaron desde Jerusalén y ellos abarcaron toda esa zona. El apóstol Pablo salió más allá con algunos de los discípulos. Entonces estaban alabando a Dios y teniendo favor con todo y el Señor añadía cada día a la iglesia de los que habían de ser salvos. Entonces vemos, te quiero leer en Hechos 6 para que veas lo que es la doctrina, porque la doctrina también abarca la enseñanza de la palabra de Dios, para poder ser instruido como el Señor instruyó a los discípulos. El Señor era el maestro por excelencia, pero Él nos dejó estos escritos y tenemos las cartas a donde también hablan sobre la doctrina apostólica y por eso nosotros todas las congregaciones tienen común acuerdo con la misma doctrina. Nosotros no tocamos instrumentos, nada de esto, porque la Biblia nos señala en el Nuevo Testamento, dice, con cánticos e himnos espirituales.
no señala instrumento, congregaciones de denominaciones, ellos tienen instrumentos, en la asamblea no se utilizan instrumentos, pero sí se enseña la palabra de Dios, la predicación en el local. Nuestro deber es salir y predicar a toda criatura, porque esto también lo podemos ver en este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Entonces vemos que los mismos apóstoles buscan hermanos de entre vosotros, varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, quienes encarguemos el trabajo de las mesas por las viudas, y ellos persistiremos en la oración, hay culto de oración, porque todo verdadero creyente ora, alaba al Señor. Ellos estaban en templo, ahorita hay asambleas, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra, en el estudio también de la palabra. El ministerio es enseñanza de la palabra, y crecía, era la época de oro. ¿Por qué? Porque había una verdadera comunión y obediencia. Cuando hay obediencia al Señor, entonces el Señor obra con almas salvadas. Pero nosotros estamos culminando la iglesia. Ya no es igual como cuando se predicaba en estos tiempos. Pueden haber personas creyendo, pero no en estas mismas cantidades, aunque para el Señor no es imposible si las personas se arrepienten y creen en el Señor y quieren dejar su vida de pecado. Entonces, y todos los días en el templo, fíjese, y por las casas no cesaban de enseñar y de predicar a Jesucristo. Estaban en el templo, había un balance en lo que ellos realizaban para el Señor, y se alababan al Señor en el templo. Ahorita hay asambleas, hay congregaciones en cada una de las localidades, y cada uno de los que somos salvos y como asamblea es responsabilidad y obediencia al Señor de salir a predicar y llevar el mensaje de salvación, y predicar también en los locales. Quisiera leer unos ejemplos de personas piadosas y llenos del Espíritu. Vemos que en Lucas 2 había un hombre que se llamaba Simeón, y era un hombre justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Entonces vemos que estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido. En las asambleas están los matrimonios, vemos en las cartas de Corintios matrimonios, familias que formaron congregaciones. Había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, vivían, y entonces vemos que estaban sirviendo de noche y de día en el templo con ayuno y oraciones. Mire, a veces hay hermanos que dan enseñanza, y la Biblia dice en hebreo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. La iglesia primitiva era todos los días, como te acabo de leer, y vemos aquí en Lucas, todos los días estaban en el templo y estaban sirviendo a Dios. Nosotros nos congregamos en una sola hora, y vemos que en Hechos de los Apóstoles estaban todos los días también en el templo. En el Evangelio de Lucas, al finalizar, dice que estaban alabando y adorando en el templo todos los días. Entonces la Biblia dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. El Señor quiere que su pueblo se reúna y esté reunido a la hora de congregarse. Cuando la nación de Israel en el Antiguo Testamento se tocaba la trompeta, iban todos al sitio donde eran convocados y obedecían al Señor. Esto también le agrada al Señor. Entonces vemos que
congregarse para la oración, para el culto de ministerio, para el culto de estudio. Todo es muy importante porque le agrada al Señor y que prediquemos el mensaje de salvación. A veces dan enseñanza que hay que congregarse, entonces como un empujoncito que le dan a un creyente, entonces empieza a congregarse 2 o 3 días y después vuelve a lo mismo y vuelve el hermano a dar la enseñanza en un mes más y es como que lo estuvieran empujando. No debería de ser así, porque el Espíritu Santo es el que pone en el corazón la obediencia para congregarse, para hacer lo que le agrada al Señor. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque vemos aquí que dice, en este caso de a donde estaba la presentación de Jesús en el templo, de sobre Simeón, y este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Nosotros debemos ser movidos a la congregación por el Espíritu Santo. Nosotros tenemos controversia. El enemigo no quiere que nos congreguemos. El enemigo quisiéramos que nos aleguemos de la congregación. Pero nosotros somos movidos por el Espíritu. Por eso estos creyentes hacían la voluntad del Señor y los discípulos murieron todos martirizados, menos el apóstol Juan. Murieron de unas maneras muy horrendas y por llevar el mensaje movidos por el Espíritu en obediencia. Entonces no es cuestión de nosotros, es obediencia y la tenemos aquí en la palabra de Dios. Yo cuando era nuevo creyente yo me hacía una pregunta, bueno, ¿y qué otra congregación no es igual? No es igual. Una asamblea congregada al nombre del Señor jamás y nunca va a ser igual a una denominación, y porque hay una obediencia y hay una comunión. Por eso las asambleas tienen comunión. Nosotros tenemos comunión con los hermanos de otras asambleas. Yo tengo comunión con los hermanos de las asambleas aledañas, no que estoy con ellos, pero nos comunicamos por los medios de comunicación que son los teléfonos. Hay hermanos también que no se pueden congregar porque ciertamente trabajan o viven lejos, pero hay muchos que estamos cerca de las congregaciones. Bueno, este es el orden que el Señor requiere en su palabra. No es porque nosotros nos congreguemos mecánicamente, sino en obediencia al Señor Jesucristo. Y cada uno de los que somos salvos, que nos congregamos en las asambleas, todos tenemos este mismo común acuerdo, como lo dice en Hechos de los Apóstoles 2, como te lo leí. En comunión con las mismas enseñanzas y todos tenemos el mismo sentir y el partimiento del pan los domingos. Que el Señor nos pueda ayudar.